Si te volvés loco cada vez que tenés que sumar o restar fracciones de distinto denominador y te estresa usar el MCM o fracciones equivalentes, pará, olvídate de los métodos escolares, donde tenés que obtener el MCM o fracciones equivalentes para sumar o restar fracciones de distinto denominador. Te voy a mostrar cómo resolver 3 fracciones al mismo tiempo y de un solo tirón. Mi nombre es Rubén y soy profe de matemática. Veamos cómo hacemos esto. Empecemos con algo sencillo para que veas la base de este método. Tenemos 1/3 más 5 medios. Como ya sabemos que estamos sumando 2 fracciones, el resultado también va a ser una fracción. Ahora vamos a encontrar el denominador de esa fracción. Simplemente multiplicamos los denominadores, el 3 por el 2, es decir, que te va a quedar 3 por 2. Ahora, para el numerador lo que hacemos es la multiplicación cruzada, es decir, el primero de arriba con el segundo de abajo. Entonces, esto te va a quedar 1 por 2. ¿Qué signo vamos a poner acá? El que tenemos que realizar la operación, en este caso, la suma. O sea que te queda más. Y ahora, ¿qué hacemos? Multiplicamos el numerador de la segunda con el denominador de la primera, cruzado. Es decir, que te va a quedar 3 por 5. Si vos necesitas resolver sumas y restas de fracciones con distinto denominador utilizando el MCM o fracciones equivalentes, te dejo acá arriba y en la descripción del video el link correspondiente por si querés repasar cómo se resuelve esa clase de ejercicios. Resolvemos esas operaciones, 1 por 2 nos queda 2, más 3 por 5, 15. Y el denominador te queda 3 por 2, 6. Bien, por último, ¿qué hacemos? Sumamos. 2 más 15 te queda 17 y el denominador te queda 6. Y ahí resolvimos esta suma sin utilizar el MCM ni fracciones equivalentes. Ahora, recordá siempre que al final de la suma tenés que ver si se puede simplificar. En este caso, ahí terminó ese resultado. Vamos ahora a hacer la resta para reforzar bien el concepto. Como estoy restando 2 fracciones, voy a tener de resultado otra fracción. ¿Cómo encontrábamos este denominador? Multiplicando los denominadores. Es decir, que te va a quedar 2 por 5 en el denominador. Ahora, para encontrar el numerador, multiplicamos cruzado. Este con este, es decir, que te va a quedar 3 por 5. Colocamos en el medio la operación que estamos haciendo, en este caso la resta. ¿Y qué hacemos ahora? Multiplicamos los otros dos extremos, es decir, que te queda 1 por 2. Resolvemos, en el denominador te va a quedar 2 por 5, que es 10. Y en el numerador vamos a resolver 3 por 5, 15, menos 1 por 2, 2. Igual. O sea que el resultado de hacer 15 menos 2 nos queda 13 décimos. Y ahí encontramos el resultado final porque tampoco se puede simplificar. Vamos ahora con el plato fuerte, que es con 3 fracciones. Vamos a ver cómo lo resolvemos. Antes de comenzar a realizar cómo se resuelve esta suma y resta de fracciones con 3 fracciones, te quiero decir que si el video te está sirviendo, le des por favor me gusta, te invito a que te suscribas al canal y si quieres hacer una donación, en la descripción del video vas a encontrar los links correspondientes. Cualquier donación que quieras hacer es de muchísima ayuda, por mínima que sea, para poder seguir creando contenidos educativos completamente gratuitos. Vamos ahora al plato fuerte, 3 fracciones. Vamos a hacer todo de una. En este caso particular, fíjate que vamos a hacer sumas y restas. Por lo tanto, el resultado que va a ser una fracción. Vamos a obtener ahora el denominador, lo que va acá. ¿Cómo vamos a hacer eso? Muy fácil. Vamos a multiplicar todos los denominadores, es decir, que te va a quedar 2 por 4 por 5. Bien, vamos ahora a ver cómo obtenemos el numerador. Para obtener el numerador, primero nos paramos en la primera fracción y vamos a tachar el primer denominador. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a multiplicar el numerador que me quedó solito por los otros dos denominadores. Es decir, que esto te va a quedar 1 por 4 por 5. Ponemos la operación correspondiente, en este caso es una suma. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Nos paramos en la otra fracción y tachamos el otro denominador. Paso siguiente, multiplicamos el numerador que me quedó solito
por los otros dos denominadores. Es decir, que esto te va a quedar 3 por 2 por 5. Colocamos la operación, menos, vamos a extender un poco la línea de fracción. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar con la última fracción que nos quedó. Tachamos el denominador y multiplicamos el numerador que me quedó solito por los otros dos denominadores. Es decir, que esto te va a quedar 1 por 2 por 4. Paso siguiente, ¿qué hacemos? Resolvemos esas operaciones. En el denominador te queda 2 por 4, 8. 8 por 5, 40. Y en el numerador, si querés, separa en términos para que te resulte más fácil. Acá tenés un término, acá tenés otro y acá tenés otro. Es decir, que te va a quedar 1 por 4, 4 por 5, 20, más, vamos ahora al otro término, 3 por 2, 6, 6 por 5, 30, menos el último término, 1 por 2, 2 por 4, 8. Ahora resolvemos lo que nos queda. Entonces en el denominador nos va a quedar el 40. Y en el numerador hacemos 20 más 30, 50. 50 menos 8 nos queda 42. Y fíjate que acá nos quedaron dos números pares. O sea que a los dos los vamos a poder dividir por 2. Al numerador y al denominador a la vez. Entonces, esto te va a quedar 42 dividido 2, eso nos queda 21. Y en el denominador 40 dividido 2, eso nos queda 20. Y ese es el resultado final de esta operación. Fíjate que lo resolvimos sin necesidad de buscar el MCM ni fracciones equivalentes. Nos vemos en próximos videos. ¡Saludos!